Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. Ya pasó el luto del corazón, se ha cerrado la herida y hasta me hace feliz portar la cicatriz de esta guerra perdida. Ya llegó. Muchas, pero muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en La Voz de la Justicia, un programa de justicia ciudadana en donde, pues, como tú sabes, intentamos pues despejar un poco las dudas acerca de todos estos ámbitos legales que la gente, como su servidor, porque yo estoy rodeado de abogados, pues no entendemos. Luego nos dicen que estudiemos porque no sabemos bien los términos, entonces por lo mismo yo estoy aquí para aprender con todos ustedes acerca de estos términos, pero no sin antes saludar a mis compañeros, los cuales es un gusto que estén aquí con nosotros. Hoy empezaremos, como por buena equidad de género, con el licenciado Efrén Espíndola. Siempre empezamos con él. Oye, es que es equidad, o sea, no decía nada. Son dos y dos. Bueno, exactamente. Por eso. Me avisaron. Licenciado Efrén, ¿cómo Es está la usted? dinámica. Muy buen día. Muy buenos días a todos. Qué bueno que nos vuelven a seguir en esta transmisión donde vamos a estar hablando de temas legales, de temas de derecho, de interés para todos, en un tema obviamente para que yo aprenda. entienda, para que aprenda y llevando la información a cada uno de los ciudadanos a efecto de lo que siempre hemos mencionado, ¿no? A efecto de poder exigir nuestros derechos. No, y ¿sabes qué? Es importante, primero saludo a la licenciada Melba. ¿Cómo estás, Melba? Muy buen día. Muchas gracias, Raulito. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Prometo que el próximo programa empezamos contigo. Lo prometo. Favor, ya lo voy a tener en la escaleta, apuntado. Así. Sí, para que no sienta también que es una cuestión dispar, ¿no? O sea, el próximo será de Melba. Y para que todos los Melba lovers, pues no nos pierdan la pista, ni nos vayan a bajar del programa, ¿no? Que es importante también. Amigos, yo creo que el tema del día de hoy es uno de los que, en lo personal, aunque luego me reclaman que no estudio, es uno de los que más me gusta debido a que tiene y está involucrado con los derechos humanos, que son derechos básicos a la dignidad, bueno, a lo que ya todos conocemos, ¿no? Pero esto de la intervención de la Corte Interamericana, eso sí es nuevo para mí. Es como si vengo a aprender, querido amigo, eso sí es nuevo para mí. Y para eso tenemos hoy como invitado al doctor Jairo Enrique Herrera González, que en unos momentos más estará con nosotros, pues para entender realmente, ¿no? Mucha gente escucha derechos humanos y de inmediato hay como un tipo de contrariedad. Dicen, es que no, los derechos humanos nada más sirven para apoyar al delincuente y que no sé qué. Eso es una generalidad, pero yo creo que también es por una falta de información. Hay que entender que los derechos humanos no nada más son para los delincuentes, los derechos humanos son, como bien lo dice la palabra, para todos. Y son en busca de la dignidad y son en busca de que no se infrinja ningún derecho, obviamente, como lo dice, ningún derecho que te haga indigna o te prive de la vida y la libertad. Entonces los derechos humanos no son para delincuentes, simplemente se intenta que se les trate como seres humanos. Yo creo que ahí el tema es exactamente Exacto. esto, que conozcamos qué son los derechos humanos, que como bien mencionabas, pues son para todos, son universales. Así es. Y en ese sentido, pues todos podemos exigirlos. Se ha dado el tema que evidentemente por aquellos abusos de autoridad, pues muchos, quien lo hace valer son los abogados defensores, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos también por entendido que los derechos de las víctimas, los abogados que nos encargamos de la representación de las víctimas y aquellos que de manera particular a veces atienden estos asuntos, es una figura, nuevo no es la palabra, pero que no ha sido tan explorada ni tampoco experimentada en base a ellos para poder aplicar la defensa también de estos derechos humanos en favor de las víctimas y de cualquier persona, ¿no? En general. Entonces tenemos que empezar a aplicarlos de esa manera
para que sea funcional para todos, ya que todos tenemos estos derechos. No, y lo que platicamos el programa pasado, ¿no? O sea, le hicimos algunas preguntas al defensor público, al licenciado Felipe Tlatoa, en donde, bueno, le preguntábamos a qué tiene derecho la persona una vez que es detenida. Y entonces, bueno, a que lo valore un médico, a hacer una llamada, a contactar a su abogado, etcétera. Entonces, estamos hablando dentro de este plan y de esta esfera jurídica que el derecho humano es tanto para víctima, imputado, testigo, etcétera, ¿no? O sea, hay que cuidar como muy bien los medios en los que nos envolvemos. Sí, porque recordemos que evidentemente el tema de los derechos que hablábamos con el licenciado Felipe, a quien le mandamos un saludo a nuestro amigo, bueno, efectivamente hay derechos del imputado como hay los derechos de la víctima, y si los vamos viendo, pues son semejantes en algunas cuestiones por el hecho también de la igualdad entre las partes, ¿no? Entonces, así como el imputado, la persona que es detenida, tiene derecho a tener un defensor, un abogado defensor, también la víctima tiene derecho a tener un asesor jurídico, ¿no? Un abogado que lo represente. Entonces, si lo vamos viendo en esa temática, existe ahí esa igualdad entre las partes. Y algo que me gustaría comentar hoy en día también es el tema, ahorita yo lo estaba mencionando, el tema del abuso de autoridad, ¿no? Tuvimos en días pasados, es de conocimiento general, la detención de algunos elementos 7 en total. de la policía municipal, de un grupo táctico, ¿no? Entonces, es importante establecer que en este tema, bueno, Justicia Ciudadana estuvo participando como representante de las víctimas, como asesor jurídico, y se logró la vinculación de estas personas por el tema de abuso de autoridad, de lesiones y de robo. Entonces, habla del trabajo dedicado que está teniendo Justicia Ciudadana en favor de las víctimas y de lo dedicado y profesional que se hace esta labor, ¿no? Oye, y eso es en el entendido, ¿no? Y además, digo, con todo el respeto que merece Justicia Ciudadana, que es una labor súper loable, ya nos dimos cuenta que todas las personas que trabajan en diferentes dependencias no son intocables, ¿eh? O sea, también tienen y están bajo un esquema de derechos y de protocolos que deben de seguir para poder cumplir su función, Claro. ¿no? Acabo de ver penosamente una nota hoy en la mañana en donde golpearon a una señorita porque no se dejó catear por un oficial. O sea, dices, a ver, espérame, pues es un oficial, necesitas una femenina y con todo gusto que haga la revisión correspondiente, ¿no? O sea, pero que todavía la golpeen. Es bueno que estos ejemplos se empiecen a dar. ¿Por qué? Porque al final del día nos damos cuenta que las autoridades no son intocables. O sea, no son gente que esté fuera de nuestro... que se rijan por otras leyes. Sí, claro. Están regidas por las mismas que ellos tienen que hacer cumplir. Claro, ¿no? Y bien importante, ¿no? Esa parte que dices de que no son intocables, porque algo con lo que nos encontramos mucho, y no me dejará mentir Melba, es que a veces las víctimas, los usuarios que llegan con nosotros, dicen, bueno, es que no quiero denunciar porque pues, es policía, es funcionario, Así o es. tiene un familiar que trabaja en la fiscalía, etcétera, y pues no va a pasar nada, ¿no? Hoy en día creo que sí pasa, sí, la situación no es fácil, lamentablemente, pero si nosotros no iniciamos por presentar las denuncias, las querellas correspondientes, pues menos va a pasar, ¿no? Si no damos ese primer paso, no va a suceder nada. Y eso me lleva a un siguiente tema que quería comentar con todos ustedes. Así como hemos criticado a la Fiscalía también de momento fuertemente por algunas personas, porque lamentablemente lo que hace una o dos personas impacta en toda la institución, también lo bueno que hacen una o dos personas impacta, ¿no? Se tiene que reconocer. Y ya lo habíamos comentado también en alguna ocasión, el tema del fiscal general, ¿no? Que trae esta actitud de servicio, esta actitud de un plan de apoyar realmente a Puebla, de cambiar el tema de la procuración de justicia. Y también días pasados estuvimos reunidos con él, platicando de estos temas, de la incorporación de los nuevos elementos que van a contratar, que nos decían que para julio ya serían más o menos 600 personas que se incorporarán a trabajar y que tiene totalmente la disposición para poder trabajar con esta persona. Y bueno, evidentemente también es algo que se aplaude, ¿no? El gusto que tiene y las ganas que trae él en este proyecto para trabajar. Claro, ¿no? Y eso, por ahí les tenemos una sorpresa, no voy a decir todavía cuál, hasta que no la tenga yo bien macabialada con ustedes dos.
pero la verdad es que me va a dar mucho gusto. Y lo que sí tengo que abonar, yo tuve el gusto de conocer al licenciado Higueras, bueno, en aquel entonces. El licenciado ahora es maestro, si no estoy equivocado. Doctor, perdón. El doctor Higueras, en la Procuraduría General de la República hace muchísimos años. Y desde ahí su actitud de servicio era buena. O sea, increíblemente es una persona que lleva una constante. No, y una calidad humana, o sea, es impresionante. Ahora, no se le puede culpar de lo que se le entregó, perdón. O sea, la mala función de la Fiscalía General del Estado, y yo lo digo en serio, sin el afán de echármelos en contra ni nada, ni echar, no es una cuestión de una administración, ¿eh? O sea, No. esto es algo que ya se ha venido... Desde mucho. Ha venido a más desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que tener por entendido que este tipo de virtudes que está demostrando el fiscal, pues obviamente se tienen que, ojalá y su gente se permee y se empape de esta inercia que él trae para hacer bien las cosas. Sí, fíjate que eso es muy bueno. Las cosas malas se contagian y las buenas también. Sí, claro. Exactamente. Y él trae toda esta actitud positiva de sus funcionarios desde los altos mandos de la fiscalía de querer trabajar. Como dices, él no tiene tampoco la responsabilidad de cómo estaba la fiscalía cuando se la entregan, ¿no? Finalmente vamos a ver en un tiempo con estas opciones que ya se le dieron, también la cuestión del aumento en el presupuesto que se dio a través del Congreso, evidentemente las nuevas plazas que van a haber, el nuevo funcionamiento que va a existir en la fiscalía, y yo creo que en un tiempo no muy Determinado. largo, vamos a empezar a ver estos cambios evidentes y que se empiezan a ver, y que hoy en día los que estamos trabajando constantemente ya los empezamos a ver con esta buena actitud y disposición de trabajo. Además, yo te voy a decir otra cosa. Plus a todo lo que ya dijimos, porque le estamos echando muchas flores al fiscal, lo cual está bastante bien. Yo creo que también tiene que ver, y espero que en estas contrataciones, 728 plazas que se van a contratar, esté esta iniciativa. O sea, que las personas que estén en los recursos humanos de la fiscalía entiendan cuál es la necesidad y en serio ver un perfil con actitudes de servicio, punto. O sea, y cuando digo servicio no es que se pongan a vender hamburguesas en un autoservicio, no. O sea, con una actitud real de servicio, de llegar a un buen entendimiento para la mejor solución de los conflictos. Claro. ¿No? Porque si yo voy y ya desde un principio estoy siendo apático y sé perfectamente que no me gusta el trato con la gente, ¿a qué voy? Y créeme que esa actitud no le gusta para nada al fiscal, nos quedó muy claro. Sí. Señalé en el programa pasado algunas actitudes de algunos funcionarios muy malas, lo platicamos con él y tiene toda la disposición de que ese tipo de situaciones no se den. Y digo, le estamos echando muchas flores, pero también es un gran compromiso. Pero hay gente de su porque equipo. Finalmente el hablar de todo lo que él tiene como idea, de lo que pretende realizar, también es un gran compromiso que va a tener y con los ciudadanos en general para poder después y decirle, este era el proyecto, estos eran los compromisos y dónde están los resultados. Ya hay gente ¿no? de su equipo que se está sumando a esto. Por cierto, quiero mandarle un saludo al licenciado Ded Flores, que, o sea, se está mostrando en el compromiso Sí, en claro. ciertos aspectos que estamos manejando también desde otros rubros para hacer las cosas como se deben de hacer. No, yo creo que todos, Alejandra, el Sí, maestro claro. Jaime Huerta, o sea, cada uno de las personas que están con él están comprometidos con este proyecto, creo. Pues, estimado Alan, si tú lo permites, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos aquí en La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. En momentos más con nuestro invitado, el doctor Jairo Enrique Herrera González, ya va a estar aquí sentados con nosotros en el set. Regresamos. Vamos a un pequeño corte. De culpa y rencor puedo ver que soltar también es amor. Y aunque sé que hoy queremos distancia, yo no olvido ni quiero olvidar. Porque abriendo caminos en mi alma, descubriste la ruta hacia el mar. Los amores que habrán de venir ya podrán navegar en él. Pues me hiciste saber que ese mar está en mí.
parece bien que te quiera nada más una semana. No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. El dolor revela su oculta faz. El roble venció al temporal. Vuelvo vivo de amar. Soy amigo de mi soledad. Y aunque sé que hoy queremos distancia, yo no olvido ni quiero olvidar, porque abriendo caminos en mi alma, descubriste la ruta hacia el mar. Los amores que habrán de venir ya podrán navegar en él, pues me hiciste saber que ese mar está en mí. Oh. Los amores que habrán de venir ya podrán navegar en él, pues me hiciste saber que hay un mar en mí. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, ¿cierto? Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en La Voz de la Justicia, programa de justicia ciudadana. Y ya están aquí con nosotros nuestros invitados. Amigo, ayúdame a presentarlos, por favor. Claro que sí, pues están aquí con nosotros desde Colombia, el doctor Jairo Herrera, que está acompañándonos para hablar de derechos humanos, y también está con nosotros aquí nuestro buen amigo José Santiago, que también a través de él nos hizo el contacto con el doctor Jairo para venir a hablar de este grandioso tema, y es para mí un honor conocer a grandes abogados y aprender de ellos. Amigo, ¿cómo estás? Amigo? Ya conocernos, porque ya tenemos un buen tiempo de conocernos, mi querido amigo, pero sí, siempre es un gusto que nos inviten, y traemos un monstruo del derecho latinoamericano. Está catalogado en la academia como el hombre más experto en derechos humanos, y es el que más casos ha llevado a la Corte Interamericana con éxito. Entonces, imagínense la clase de monstruo que traemos. No, pues para nosotros es un verdadero placer. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que yo creo que tenemos mucho que aprender acerca del tema de los derechos humanos.
lo comentábamos al principio del programa, mucha gente escucha derechos humanos y de inmediato le da como un poquito de confrontación. Creen, al menos es una percepción que yo considero que está mal, pero es una percepción que se maneja aquí en México de manera muy consecutiva, muy seguida, el hecho de que creen que los derechos humanos solo están a favor de los delincuentes, lo cual no es una verdad. Penosamente, por los procesos que se han llevado, muchos caen en este error. Por eso es que nos encanta que esté usted aquí, doctor. Muchas gracias. Un verdadero placer saber que viene usted de Colombia, una tierra hermosa. Yo la verdad es que cada que la visito me dan ganas de quedarme a vivir allá. Con gente muy cálida, sí, bueno, lo que es todo es precioso. Pero le agradecemos mucho el que esté aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a los oyentes y por supuesto que puertas abiertas para que pregunten lo que deseen conocer en materia de derechos humanos y en materia regional, pues del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Me trae a Puebla en esta ocasión una convocatoria para dictar un módulo de maestría en la Universidad Leonardo da Vinci, en donde voy a trabajar precisamente todo lo atinente a la litigación ante el sistema interamericano de derechos humanos, porque de lo que hay es que quitarle un poco el mito a cómo se puede acceder allí, para qué se accede, qué se espera, y por supuesto que los abogados que normalmente litigan aquí en Puebla pues son los mejores, el mejor auditorio que puedo tener para transmitirles esas ideas. Oiga, pues, doctor, pues yo creo que para muchos de los que nos siguen, muchos no son abogados, son ciudadanos, y nos gustaría que, para empezar, nos pudiera decir de forma obviamente muy concreta qué son los derechos humanos y en general cuáles podrían ser para que la gente empiece a entender esta parte, ¿no? Mire usted que los tratados internacionales que se han suscrito sobre la materia y también las constituciones políticas de nuestros estados latinoamericanos, que todas han tendido hacia los estados sociales, suelen hacer una enumeración. Y con el paso del tiempo se da uno cuenta que se quedan algunos por fuera. Por eso se ha acudido a lo que se llama la cláusula innominal, de decir que si de ese listado hiciere falta alguno que se considere inherente a la condición del ser humano, pues hay que entender que está escrito, ¿no? Y en ese sentido, pues usted encuentra a las constituciones políticas partiendo de los conceptos de dignidad humana, y de ahí desprende una serie de derechos: el derecho a la vida, el derecho al libre pensamiento, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad, etcétera, etcétera. Y ahí encuentra usted pues un elenco de derechos que son los que hay que vivir pendientes de que no sean violados por parte, ante todo, del Estado, como que el Estado lo que tiene es el deber de proteger la vida, honra y bienes de todas las personas. Ok, perfecto. Entonces, quiero entender, igual, yo, su servidor, no es abogado, como un ciudadano más, que los derechos humanos solo pueden ser transgredidos por dependencias públicas. No, los derechos humanos pueden ser, por supuesto, vulnerados por el Estado, por organizaciones dedicadas al crimen, y por particulares que en cualquier procedimiento, sin necesidad de que tenga la tragedia que a uno le hace pensar en perder la vida, en perder la libertad, en la tortura. No, también hay particulares que pueden violar los derechos humanos. Lo que sucede es que a nivel de sistema interamericano sobre derechos humanos, a quien se lleva y se juzga es al Estado. Y eso obedece a que el tratado de donde nace todo este sistema es un tratado acordado por estados que hacen parte, en este caso, de la Organización de Estados Americanos. Entonces ellos se obligan a respetar los derechos humanos, a proteger los derechos humanos, y como tal su incumplimiento pues tiene que ser juzgado ante un organismo internacional, que en este caso está integrado por dos sedes, que son la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, que queda en Washington, y la Corte Interamericana, que tiene su sede en San José de Costa Rica. San José de Costa Rica, ¿no? Pues sí es un tema bastante amplio. La verdad es que, como bien lo comentaba el licenciado Efraín,
aquí nos llegan de repente muchas dudas, ¿no? O sea, de las mismas personas que nos están acompañando en la transmisión, y es bueno entenderlo. Una persona puede violentar o transgredir los derechos humanos de otra, pero lo que se lleva a corte generalmente son dependencias del Estado. Sí, por supuesto. Es que a quien se juzga en el sistema internacional es al Estado, porque una persona que le quita la vida a otra, por supuesto que comete una violación de derechos humanos, sí. pero eso está calificado en el Código Punitivo como homicidio y a esa persona se le debe procesar penalmente y será en la sede local, nacional, interna, donde se le ponga a responder por eso. Y si existiese una omisión por parte del Estado, eso es lo que se juzga. Por supuesto, las víctimas de esa agresión que acabó con la vida de alguien, te podrían en un momento determinado pedirle a una instancia internacional que revise el comportamiento que tuvo el Estado judicial dentro del proceso penal en donde se juzgó la muerte de la persona. Claro, y allá vienen las cuestiones de la Procuración de Justicia, dependiendo del Estado, o en su caso país, ¿no? Porque esta es una corte interamericana, del Estado país, y ya ahí se puede, de alguna manera, pues intentar que no se vuelvan a suceder estos errores. Claro, eso tiene una razón, y esto sí es muy importante para todos los oyentes, sean o no abogados. Es que hay dos derechos humanos que le costó mucho a la cultura jurídica entender. El primero, el acceso a la justicia. Acceder a la justicia es un derecho humano. Y el segundo, una vez accedido, el respeto del debido proceso. A las personas no se les puede procesar por parte del Estado judicial de la manera que se quiere. Claro, sí, no, y eso sí, creo que tiene usted toda la razón. Y son derechos que se han peleado durante muchísimo tiempo. Que yo tengo entendido en Latinoamérica son más de 42 años de lucha lo que se lleva, nada más para siquiera que las mismas cortes interamericanas las den por un derecho básico, ¿no? Y yo creo que esto conlleva a que la gente pues también tiene que entenderlas y comprenderlas, no nada más como bien lo dijo usted, los abogados, sino en general, porque si no, ¿cómo las exigimos? Claro, es que de antaño, y podría yo decir que más de un siglo, el proceso judicial se miró como un instrumento. Sí, claro. Y hoy hay que entender que dejó de ser un instrumento para volverse un derecho humano. Pero qué complicado el tema de entender el derecho humano, del acceso a la justicia, porque hoy en día, ¿cuántas veces no vemos la complicación para acceder a la justicia, por ejemplo, aquí en México, ¿no? De verdad, ustedes estaban alabando a Fiscalía, por ejemplo, sin embargo, eso de tener los delitos en flagrancia en el C5, en el complejo metropolitano, donde si hay algo que debemos tener es acceso. De hecho, cuando se hace la reforma en 2008, se habla de proximidad, se habla de prevención y se habla de reacción. Sí. Pero dentro de proximidad, creo que la Fiscalía se olvidó de algo muy importante. Imagínense ustedes dos cosas. Que una persona viene de Atlisco a presentar una situación con detenido. Está detenido en el complejo metropolitano. Sale a las 11 de la noche y ya no va a encontrar transporte. No hay transporte público en el complejo metropolitano. No hay taxis, no hay nada. Dos, no sé si ya entraron. Obviamente tú sí, Efren. Es un cuarto grande donde hay, les parece, 25 agentes del Ministerio Público. No hay un privado. Y en ese lugar tienen que preparar a la gente para ir a juicio, a los testigos. Y peor, si hay una violación en flagrancia, la víctima de violación tiene que estar declarando delante de todos. No tiene un lugar privado donde pueda declarar. Y es una revictimización Sí, sobre por supuesto. revictimización. No, sí, Por claro. supuesto, las autoridades tienen que ver y tienen que hacer, y lo he platicado con Jairo muchas veces, hasta lo imposible para que sus actuaciones no lleguen a la corte. Si las autoridades respetan irrestrictamente los derechos humanos, no tendría razón de ser la Corte Interamericana. ¿O me equivoco, Jairo? No, es que el punto, estás en todo lo correcto ahí, Santiago. A ver, hay un dato que puede servirles a ustedes como un timón para entender esta problemática y por qué he apuntado directamente al acceso a la justicia y el debido proceso. Estoy totalmente seguro que la gente hubiera querido mejor oír hablar del derecho a la vida. Claro.
de una masacre. Sí, claro. ¿Y por qué lo he hecho? La Corte Interamericana está celebrando a partir de julio del año pasado sus 40 años de funcionamiento. En esos 40 años de funcionamiento ha sacado esta cartillita. Y es una cartilla que recoge en un lenguaje muy coloquial todo lo que ha hecho la Corte en todos esos tiempos, en esas 4 décadas. Y sorprende muchísimo cuando uno revisa las cifras aproximadas sobre las violaciones a los artículos del Tratado de Derechos Humanos. Y encuentra uno que la mayor violación ha sido a la regla 8ª de la Convención, que no es nada más ni nada menos el que establece, el que preceptúa las garantías judiciales. Eso debe mandar un mensaje muy fuerte a Colombia, México, Honduras, Salvador, a todos los estados que hacen parte de la OEA. No es posible que el aparato judicial de cualquier país sea fuente de violación de los derechos humanos. Eso sí no puede pasar. En Colombia, que ustedes conocen, hemos tenido una confrontación la más antigua del continente. Uno entendería la violación de los paramilitares, de un grupo de la guerrilla, claro, o hasta del propio Estado. Pero de un juez de la República, uno no entendería. La pregunta que hay que dejar en el ambiente es la siguiente. ¿Qué es lo que saben esos 7 jueces de la Corte Interamericana que no saben, por ejemplo, los magistrados de la Corte de México? ¿Dónde es que se está fallando? ¿Dónde está el filtro? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el desprecio que tiene el Estado para las garantías judiciales? Si el acceso a la justicia es un derecho humano, es donde el parroquiano de a pie puede ir a reclamar la protección de sus derechos. Y si ese acceso termina convirtiéndose en otra violación de derechos humanos, apague la luz y vámonos. Eso se contrapone, ¿no? Al final del día, o sea, es completamente absurdo pensar que los países que están firmando todos estos tratados son los que evitan a la hora de la procuración de la justicia, pues llegar y justamente incurres en otra violación más porque no tienes el acceso a la justicia. Permítame solamente ponerles un ejemplo, claro, adelante, para que favor, los oyentes de México lo puedan pulsear. El primer caso que se condena a México es el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Pero ese caso hay que ponerlo en el contexto que es. Porque si yo como docente no lo pongo en un contexto, oiga, usted no se humaniza en la respuesta que debe dar. Rosendo es un hombre desaparecido en 1974. ¿Cómo puede ser posible que hasta hace 2 años la Corte le estaba reclamando a México que cumpliera con las investigaciones a fondo de qué pasó con Rosendo? Es decir, estamos en el 2017. Si usted me invitara a participar en este programa dentro de 10, 15 años y yo tuviera que venir a decirle que todavía no han cumplido, usted no podría tener una explicación para sus oyentes, para el joven que va creciendo, para el padre de familia que espera que su Estado respete los derechos humanos. Esto es lo que enseñan las víctimas de derechos humanos. La víctima de derechos humanos enseña esa ciencia que nosotros no tenemos y es la ciencia de la paz. Paciencia, porque usted entenderá que debe tener muchísima resistencia una familia que soporta 40 años de litigio. Y si ustedes hicieran el ejercicio de ir a la Corte Interamericana, a la sede, donde llegan personas en chancletas, decimos en Colombia, chanclas, esas son las víctimas. Han luchado 40 años y uno les habla, les pregunta, ¿cómo se siente usted? Dice, yo creo que aquí va a haber justicia. 40 años después. 4 décadas y siguen esperando una procuración. Entonces uno se pregunta, el doctor Santiago, la doctora, ¿dónde estudiaron Derecho? Pues en una facultad de Derecho. Y les tuvieron que haber enseñado lo que me enseñaron a mí, lo que le enseñaron a los jueces de la Corte Interamericana. ¿Qué sucede en nuestros países con nuestra judicatura? ¿Por qué no se avanza en el tema? Sigue condenándose. Mire, el país más condenado en el sistema interamericano es Perú, que ya pasó las 80 condenas. Colombia lleva como 30. México no deja de tener ya una cantidad considerable. ¿Y por qué? Varias. Eso hay que, ya pasó la docena. ¿Y por qué? ¿Por qué México apenas tiene 12 sentencias y Perú, por ejemplo, tiene 85? Recuerden que México tardó
en entrar y adherir al sistema interamericano. Y el problema que yo veo en América Latina, y ustedes lo saben como comunicadores, el problema que yo veo es que cada vez que hay una condena, siempre se ve el problema en la Corte Interamericana. Es casi que el Estado diciendo, no me gusta esa Corte, me voy a retirar de ese sistema. Ese sistema no se construyó para los Estados, se construyó en favor de las víctimas. Claro. Ustedes, que son un medio de difusión, tienen que ser el portavoz de este mensaje. El sistema interamericano se construyó para las víctimas. Por eso es un contrasentido. No es coherente con la cultura de los derechos humanos que un Estado se retire, porque ahí tienen el ejemplo de Venezuela. Exacto. Se retiró del sistema y eso está manga por hombro, violándose derechos humanos, con la tranquilidad de que el Estado no podrá ser llevado ante una corte internacional, ante todo, todos sabiendo cómo no está funcionando el Tribunal Supremo venezolano. Doloroso es la salida de Venezuela. Más doloroso y más sensible fue la salida de Trinidad y Tobago con el asunto de los 3 narcotraficantes condenados a muerte. El Estado de Trinidad y Tobago salió del sistema interamericano y por una situación que el Estado de Trinidad y Tobago decía que la Comisión Interamericana violaba también derechos humanos, porque tan derecho humano es el debido proceso para una pena de muerte, como violación de derecho humano es que la Corte tenga suspendida una pena de muerte y tenga en estado de zozobra a la persona de saber si van a fallar a su favor o van a fallar en contra mucho tiempo. Entonces Trinidad y Tobago le da un ultimátum a la Corte, a la Comisión Interamericana. O en 10 días me resuelves, o me salgo y ejecuto. Y la comisión contesta, tú no eres nadie para decirme cuándo tengo que resolver. Perfecto, me salgo y ejecuto. Esos son los ejemplos más penosos, ¿no? Porque al final del día, entonces... Pero el más penoso de todos es el caso Ravilla Pacheco de México. Ah, no, claro, bueno, 4 décadas de justicia para la Procuración de Justicia es una burla ya para las familias, como bien lo decía el doctor. Jairo no sabe al final qué pasó en México, porque allá en la Corte Interamericana ven cumplimientos. Claro. Pero aquí conoce del caso Ravilla Pacheco el ministro más especializado en derechos humanos, que es el ministro Cosío. ¿Y qué dice el ministro Cosío? No entiendo lo que me quiere decir la Corte Interamericana, mejor que conozca la ministra Luna Ramos. Y se lo pasa a la ministra Luna Ramos para conocer. El ministro Cosío se declara desconcertado, y dice, prefiero que conozca a la ministra Luna Ramos. Pero aparte es un caso de no saber cómo aplicar también la resolución de la Corte, porque fue un tema desde que llegó a México, quién debía de conocer de esa comisión y quién iba a aplicar, ejecutar lo que la Corte había resuelto, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Eso también ¿Desconocimiento de las mismas autoridades? Pero gracias a ese caso se da la reforma al artículo primero constitucional el 10 de junio de 2011. 2011, efectivamente. Así es. Y doctor, ¿cómo los abogados, en un asunto donde observamos que hay este tipo de violaciones, podemos acceder, o en qué casos podemos ver que podemos ir? Es muy buena pregunta. Ese es el tema que vengo a enseñar en una maestría que aspiro en 12 horas abordarlo. Pero básicamente digamos esto en 2 palabras. Los derechos humanos son una cultura y no podemos trivializar sus contenidos con un mal uso. Lo voy a decir de otra manera más rápida. El abogado litigante, el diario trajín en los estrados, frente a algo que no le parezca, acude a decir que le están violando la dignidad humana a su protegido, que están violando la igualdad, el Estado social de derecho. Eso se vuelve como un salto al vacío, como una frase sacramental. Voy a asustar al juez, le voy a decir que está violando el debido proceso, la vida digna, y eso no es lo que queremos para una buena defensa de los derechos humanos. Hay que coger la cultura. El tema yo se lo puedo contestar con una sola respuesta. Hay que difundir la cultura de los derechos humanos, hay que capacitar, las universidades tienen que entrar por esa cultura, el abogado no lo podemos convertir en un recitador de normas, sino en una fórmula social. Jairo nos va a capacitar para que como abogados todos nuestros asuntos delicados
los encaminemos a la Corte, porque para llegar a la Corte Interamericana requiere el buen trabajo del abogado desde el inicio del asunto. Sí, claro. Porque si no, de lo contrario, no es un asunto viable para llegar a la Corte Interamericana. No, y lleva todo, aparte de todo, un procedimiento, un proceso en el cual tienes que encaminar el asunto. O sea, no es que hoy digo lo que estaba comentando, doctor. Todos los abogados efectivamente lo vemos en las salas. Todo es violación, todo lo quieren encaminar a que hay una violación por la dignidad, por etcétera. A veces en una falta de lealtad y de objetividad también de aquellos argumentos de las violaciones a derechos humanos, ¿no? Efectivamente debe haber una preparación y es a lo que debemos de especializarnos y estudiar y entender perfectamente los derechos humanos y de qué va a conocer realmente la Corte y cómo va a funcionar para poder llevar nuestros asuntos a ese... El desafío muy grande, y le doy un dato a los oyentes. 40 años que lleva la Corte Interamericana, está alcanzando las 300 sentencias. La comisión está recibiendo 90,000 denuncias por año. Si usted suma todos los años del trabajo de la comisión y mira las pocas sentencias de la Corte, se dará cuenta que hay un desgaste de la Comisión Interamericana porque todo el mundo cree que puede llevarlo todo allá. Entonces la comisión hace el filtro de admisibilidad para poder saber cuándo se tiene una verdadera violación de derechos humanos, porque, que quede claro para los oyentes, en el sistema interamericano no se va a patalear contra el fallo que le dictaron en la jurisdicción interna de su estado. Allá se llevan verdaderas violaciones de derechos humanos y el debido proceso puede llegar a ser una de ellas, pero le abren la puerta a que acceda si es una verdadera violación y no simplemente si usted considera que estuvo mal fallado su caso y entonces trata de manosear a la comisión como si fuera una cuarta instancia. Eso no está para ello, sobre eso ya hay mucho desarrollo jurisprudencial y eso es lo que tenemos los pocos académicos que tenemos en el continente, que con alma de maleta vamos de un país a otro enseñando ese tema. Pues dos puntos muy interesantes en lo que acaba usted de mencionar, doctor. El primero, obviamente, son 90,000 por año, y si todas pasaran, bueno, sería una locura, tendremos 3,600,000 sentencias y sería una verdadera locura, ¿no? En los 40 años. Eso es una. Dos, creo que usted atacó el punto neural de la conversación, de las palabras que usted dijo. A mí me queda muy claro algo. Los alumnos, a empezar por las universidades. ¿Por qué? Porque de ahí van a salir todos los procuradores de justicia futuros y los abogados que se enfrentarán a esos procuradores de justicia. O sea, ahí están las dos partes del sistema, ¿no? Las personas que van a encargarse de la procuración de justicia y las personas que van a estar litigando con esta procuración de justicia. Y si se siembra desde ese principio, ¿no?, al alumnado, muy complicado también lo que usted decía, cambiar un abogado muchísimas veces en esa filosofía, ¿no? Yo también comprendo lo que dice el licenciado Efrén. Abusan de repente de este recurso justamente por la incapacidad de mostrarlo con otros recursos que deberían de tener como litigantes. Correcto. Ahí sí yo estoy completamente de acuerdo y lo digo como un ciudadano más, ¿no? Se denota en las salas, en las diferentes audiencias, que dices, es que es el último recurso y qué penoso que ellos lo vean así. No debería de ser así. O sea, no es un último recurso, es un recurso que es un derecho humano que está fundamentado, como bien lo dice usted, durante 42 años de estudio y de seguimiento como para que lo utilicen así. Pero lo que más me queda grabado de todo esto es el hecho de que sí tenemos que empezar con el alumnado. Y obviamente catedráticos como usted bien lo dijo, con alma de viajero y la maleta en la puerta, pues esperemos que llegue, no nada más al estado de Puebla, digo, nos encanta tenerlo aquí, por el contrario, esta es su casa, pero ojalá y esto mismo lo pudiéramos replicar. Ejemplo, Tlaxcala. Digo, que hace poco tuvimos ejemplos de la Procuración de Justicia en Tlaxcala, bueno, que eran risibles, literal, o sea, literal daban risa, ¿no? Cómo se manejan las cosas y estamos a menos de 100 kilómetros, o sea, a menos de una hora estamos y no puede ser que se manejen las cosas de manera tan diferentes y tan dispares en cuestiones de derechos humanos y hasta en la procuración de justicia como tal, ¿no? Entonces yo creo que más allá del agradecimiento que yo le doy por estar en este programa y por estar en el estado, porque yo sé que este tipo de educación para la universidad en la que usted va a estar, que es Da Vinci, si no me equivoco, sí, Leonardo Da Vinci, realmente va a fundamentar
esa base, es como ver germinar un frijol, ese famosísimo experimento que nos hacían hacer en la primaria, ¿no? O sea, es como ver germinar un frijol, o sea, porque realmente es la semilla que va a plantar estas diferencias entre los próximos abogados y procuradores de justicia que vamos a tener en el Estado. Eso a mí se me hace muy plausible, déjame le doy mi más sincera felicitación, porque realmente es muy pocas las personas las que se interesan por realmente utilizar este tipo de herramientas como deben de ser utilizadas. No nada más como ese último recurso que platicábamos hace un momento. Sí, correcto. Mire, yo llevo varios años viniendo a México. He impartido capacitación en el estado de Sinaloa, en el estado de Nuevo León, en el propio, cuando se llamaba DF, en la UNAM. Hemos venido haciendo un trabajo, pero esto es una tarea de trabajarla un día sí y el otro también. Y México debería estar mucho más a la vanguardia. Y eso tiene una razón para yo sostenerlo. México es el único país que ha tenido 3 presidentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, el profesor Fix Zamudio, el profesor Sergio Ramírez y hoy día mi amigo Eduardo Ferrer MacGregor. Entonces esa cultura debería estar pero difundida, y yo sé que ellos hacen un gran trabajo. Ellos han formado muchos abogados, muchos docentes, pero obviamente también estamos ante un país grande, con muchísima población, en donde hay que hacer mucha más tarea. No, y la territorial, como usted lo acaba de decir, es muy grande, la territorialidad es enorme, pero yo apostaría por un ejercicio, no sé, doctor, yo desconozco muchísimo del tema, pero yo apostaría por un ejercicio, empezar por las cuestiones federales. O sea, yo creo que si se permea la cabeza, el cuerpo obviamente sigue con este mensaje. ¿A qué me refiero? Usted ha venido a ciertos estados. ¿Qué pasaría si fuera una capacitación federal? Por dar un ejemplo. Intentarlo por la parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el doctor Raúl, al cual le mando un saludo porque tengo el gusto de conocerlo y es una excelente y maravillosa persona. Digo, podría ser un principio, ¿no? Para que ya no se vea por estado. O sea, que estén los representantes de los 32 estados. Intentarlo. Yo sé que es bien complicado, doctor. Digo, lo entiendo perfecto. Pero yo te quiero decir algo. Yo no empezaría por los federales. Quiero decirte algo y en alabo a los federales. Yo creo que seguimos teniendo como abogados, no me dejarás mentir, la tranquilidad que los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito trabajan muy bien, trabajan excelentemente bien. Había un amigo abogado hace 15 años que decía: el abogado que procure corromper a un juez federal es un idiota. Y el abogado que no procure corromper a un juez del fuero común es un idiota. Sí, había diferencias muy grandes. Yo creo que hay que... Pero ya también los juzgados de fuero común ya están más decentes, mucho más decentes. Pero yo creo que hay que empezar por, primero, los cuerpos de seguridad, tanto municipales como estatales, y después por las autoridades de fiscalía estatales. Y pues PGR también, sí, empezar desde abajo. Abajo estamos podridos. Sí, claro. Arriba yo creo que a lo mejor no estamos excelentes, pero estamos bien, o sea, en la federación. Okay. Yo quisiera hacer un agregado de lo que veo en México. Lo que pasa es que México se embarcó en varios sistemas al tiempo, y eso también no ha sido un tema menor. ¿El que mucho abarca? Cuando recientemente en Costa Rica, que asistió como ponente el doctor Santiago, dije una conferencia sobre los sistemas jurídicos. Es que cuando usted tiene que aprender sistemas, el tema no es de un día para otro. Claro. Usted no se puede leer el artículo, el parágrafo, el inciso. Hay que aprenderse todo el sistema, como quien aprende a jugar ajedrez y puede ir de un país al otro y llegar y decirle a alguien que está jugando, mueve allí. Y entonces, ¿y usted por qué se viene a entrometer si acaba de llegar? Y digo, es que yo conozco el sistema. México se embarcó al tiempo con el sistema interamericano y se embarcó con el sistema penal acusatorio. Eso. Y el sistema penal acusatorio es todo un sistema que implica cambiar el chip para que usted se pueda desempeñar con la dinámica propia de ese tipo de juzgamiento. De tal manera que policías judiciales, o aquí de investigación, fiscales, jueces, abogados litigantes, defensores públicos,
todos, y en Colombia también nos tocó, pero Colombia se embarcó en el 2004 en el sistema penal acusatorio, pero ya venía desde el 91 trabajando el tema de derechos humanos. Entonces tuvimos un espacio. En cambio, ustedes lo hicieron prácticamente al tiempo, en la reforma constitucional. Y ahorita vamos a implementar justicia transicional. Y ahora se van a embarcar en otro tema del que solo podemos hablar con bastante solvencia los académicos. Ese tema de la justicia transicional normalmente se vuelve en paseo de pesca de los políticos. Y ellos no tienen el conocimiento a fondo y tendrán siempre que acudir a los académicos. Por eso hay que hacer una tarea. La tarea es grande, larga, y cuando usted se embarca en los sistemas, tiene que traer la gente que conozca bien los sistemas para que se forme bien al abogado. No olviden algo que es supremamente delicado. Hasta los violadores de derechos humanos hablan de derechos humanos. Ah, sí, claro. Sí, pero esto es en el desconocimiento, porque es lo que le decía, es el último recurso. Es más, yo ponía un ejemplo aquí en alguno de los otros programas. Te detienen en la calle en flagrancia bebiendo. Estoy hablando de un estado aquí como Puebla. Lo está deteniendo el policía. Estás violando mis derechos humanos. O sea, pero de inmediato, ya es como de cajón. Exactamente. Uh-huh. Y eso es justamente lo que debemos determinar. O sea, dicen que cualquier parte de los extremos es malo, ¿no? Sí, correcto. O sea, ni tanto que, aquí en México se dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, hay que entender bien la dinámica de los derechos humanos. Concuerdo completamente con usted, doctor, sin ser abogado. Yo creo que este sistema penal, hasta hace poco yo incurrí en el error de decir nuevo, de nuevo no tiene nada. O sea, en este sistema penal, ¿no? Y ahora, con obviamente la incursión de los derechos humanos, se hace al mismo tiempo, entonces no damos ni siquiera cancha ni espacio para que los procuradores de justicia ya piensen bien a manejar uno y después el otro. Es un hecho conocido, porque eso no lo dije yo, lo dijo la INEGI, que en México no es tanto la escasez de recursos, como lo decía hace un momento el doctor, para llegar a la justicia. El problema es que los que se dedican a procurarla no están ni siquiera capacitados. O sea, no tienen la menor idea. Y eso es algo muy preocupante, porque ellos son los que están actuando hoy. O sea, son los que tenemos ahorita hoy. Y si vamos y los visitamos, ellos están trabajando hoy. Entonces estamos demostrando una incapacidad para el cambio. Eso es lo que a mí me preocupa mucho. En México se tuvieron 8 años, ¿estoy bien, abogado? Sí. Para la implementación. ¿Y qué pasó? ¿No? O sea, ¿dónde estuvo esta falla en el cambio? En donde nuestra justicia, más allá de ser vengativa, y todavía muchos la ven así, ¿no? O sea, esta justicia de, no, yo no lo quiero volver a ver en la calle, y enciérrenlo, y déjenlo a la sombra de aquí hasta que se haga huesos, ¿no? Esa era la manera de verlo, ¿eh? Yo lo digo como un ciudadano común, y a la fecha mucha gente, es que ese era el mejor método de justicia. Llenan las cárceles, o sea, que se duerman unos encima de otros. Pero realmente también hay ejercicios que se han mostrado, yo sé que estamos muy distantes en cuestiones de contexto social, pero en ciertos países de Europa, donde se demuestra que este sistema es lo mejor que se ha encontrado, que son las maneras de solucionar, que la gente se vuelva a reinsertar a la sociedad sin necesidad de volver a delinquir. Entonces, dentro de todo esto, yo creo que sí, esto de la justicia transicional, dijeron ustedes, sí, pues es un nuevo concepto para mí, el cual tendré que estudiar para próximas ocasiones, pero imaginarme que nos estamos embarcando en tanto, me da un poco de miedo. Porque no hemos terminado de entender esta parte de los derechos humanos. Y bueno, retomando un poquito lo que comentaba hace unos minutos, doctor, entonces también para que le quede claro a todo nuestro auditorio, primero es acudir ante la comisión para después ver si ese caso de violación de derechos humanos, o para ver si realmente existe y poderlo llevar ante la corte. ¿Estamos claros? Sí, es así. La Comisión Interamericana funciona como un filtro. Ella es el lugar donde se presentan las denuncias. Los oyentes y la población mexicana tienen que saber que para poner una denuncia ante la comisión no hay necesidad de ir, se puede hacer hasta por internet, se puede enviar. No necesita un abogado, de hecho la organización de la sociedad civil ya tiene muchísimas organizaciones para defender temas de género, para defender víctimas de estados militares, etc. Es un tema que ustedes, si se acercaran un poco, se llevarían la sorpresa cómo está organizado en el mundo las sociedades de víctimas. Están muy organizadas.
y allá se hace la denuncia ante la comisión. Tiene que cumplirse con algunos temas, algunos detalles, ante todo si se van a tocar temas de acceso a la justicia, y será la comisión la que estudia la admisión. Pero la comisión no es que lo pase enseguida para la Corte. La comisión siempre va a procurar un acercamiento entre el Estado y la presunta víctima para ver si puede haber un arreglo amistoso. Hará recomendaciones, hará sugerencias al Estado. Solo en el caso de que no se pueda llegar a un arreglo amistoso en sede de la Comisión Interamericana, que le repito, queda en Washington, solo en ese caso el tema, la comisión lo puede estudiar para presentarlo en la Corte. Y esto es muy importante que se entienda. La comisión maneja la cultura de los casos emblemáticos. La idea es que la Corte Interamericana, con sus fallos, genere cambios de agenda pública. Voy a recoger un punto que te escuché, y es el de el número de los fallos, cuando hablábamos de que si llegan 90.000 denuncias. Fíjese que en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos profiere sentencias y puede tener 400 veces condenado a España, y no logra un cambio de agenda pública. La Corte Interamericana condenó a Chile en el caso de la última tentación de Cristo y logró que Chile cambiara la Constitución en cuanto a un veto que le tenía a los medios de comunicación para pasar ciertas películas en temas de carácter religioso. Entonces, mire cómo un solo fallo logró un cambio de agenda pública. En Costa Rica se condenó en el caso Artavia Murillo por el tema de la procreación in vitro. Y mire cómo se logró un cambio de la agenda pública de Costa Rica en ese tema. Lo que quiero decir con esto entonces es que se manejan casos emblemáticos con los cuales con un solo fallo se puede hacer una cobertura de 500 millones de personas, que son las que están bajo la competencia de la Corte Interamericana. Doctor, pues no me queda más que agradecerle el que haya estado con nosotros. Nos indican en cabina que el tiempo se nos ha terminado, pero vamos a decir los saludos rapidísimo. Sí. Tuvimos muchísimo éxito. La verdad es que les agradecemos muchísimo. Con todo gusto. A Jorge Ramírez, Tita López, Víctor Espíndola, Raúl, te mando saludos, gracias. Rosario, José Luis Ayala, Mariana Flores García, la señora Adriana Carrasco, Víctor Castañeda, Saludable Zen y Laura Tello Leal. Muchas gracias por vernos. Pues a todos ellos les agradecemos. A Araceli Ontiveros, a Sinaloa. Jorge Luis López García desde Monterrey les manda también un saludo, desde Tamaulipas. Pues nos vamos con como siempre, con la promesa de con que muchas ojalá... dudas y con ganas de... y queriendo comprometerlos para una próxima visita, porque yo creo que dejamos muchos temas. El doctor Jairo viene en julio, a lo mejor viene en un mes, en otra actividad, pero en julio viene, ¿me permiten hacer un comercial, amigo? Por favor. 4, 5 y 6 de julio tenemos un congreso del Grupo Juristas Estudiando, que se llama El Empoderamiento de la Mujer en la Vida Jurídica. Bastante bueno. Yo sé quién se iba a ir. Traemos más o menos 25 ponentes extranjeros. Es un congreso sui generis, es un congreso que va a partir paradigmas en México. Y hablar de empoderamiento de las mujeres, que nosotros como hombres reconozcamos que ya la mujer tiene poder en la vida jurídica. Entonces vamos a ser ponentes tanto hombres, mujeres, y a lo mejor uno que todavía no se decide si es hombre o mujer, pero también lo vamos a tener. Pues les agradezco muchísimo su visita, Efren, como siempre. Muchísimas gracias a todos. Esperamos nuevamente que esté por aquí, por México, nos pueda volver a visitar, doctor. Con mucho gusto. Amenaza contra Muchísimas gracias. Y a nombre de su servidor Raúl Zapata no me queda más que despedirme. Nos pasamos 2 minutos, pero yo creo que el programa valió la pena. Alan en cabina, muchísimas gracias, querido amigo. Recuerden, nos vemos el próximo jueves aquí en La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego.